El aroma. Era lo primero que siempre me golpeaba. Un perfume excesivamente floral, pesado y dulce, diseñado para sofocar cualquier otro olor en la casa. Estábamos en el salón principal, un espacio que Teresa, mi suegra, había decorado con la opulencia fría del mármol blanco y el terciopelo borgoña. Yo estaba de pie, sintiendo el peso de mi cuerpo, un peso que se había convertido en su munición favorita. Mi esposo, Alejandro, estaba sentado en el sillón de cuero italiano, con la mirada fija en el suelo, como si estudiar la alfombra persa fuese una tarea de vital importancia nacional. Su silencio era, y siempre ha sido, el sonido más ensordecedor de mi matrimonio. Teresa estaba hablando con su amiga, doña Carmen, una mujer de igual elitismo y un peinado tan rígido como sus modales. Fingían que yo no existía, que yo era una estatua incómoda colocada en la esquina para sostener las cortinas. Hablaban de un evento benéfico al que yo no había sido invitada, aunque fui yo quien pagó el costoso donativo que garantizaba su mesa principal. Sí, Carmen, la verdad es que la vida es dura. Uno tiene que lidiar con ciertas cargas, dijo Teresa, su voz aguda como un cristal que se rompe. Hizo una pausa dramática, sorbiendo su té de jazmín con un ruido molesto. Luego giró ligeramente la cabeza, pero no me miró directamente, sino que dirigió su comentario al espacio vacío sobre mi hombro. Mira, Isabel, es una mujer útil, debo reconocerlo, pero, ay, Carmen, el paladar estético se resiente. Doña Carmen sonrió con esa condescendencia cruel que solo las mujeres que nunca han trabajado por nada material logran dominar. Yo sentía la sangre subir a mis mejillas. La humillación ya no era una novedad, era el aire que respiraba en esta casa. Pero hoy sentía una presión diferente. Llevaba días sintiendo náuseas, no por enfermedad, sino por el profundo asco moral que me generaba mi propia debilidad. Teresa se levantó, caminando con lentitud, inspeccionando una antigüedad en la repisa cerca de donde yo estaba. Se acercó lo suficiente para que su perfume me quemara la nariz. Y entonces, con una frialdad que helaría el infierno, lo dijo. Le dije a Alejandro esta mañana, elevando la voz lo suficiente para asegurarse de que las paredes lo oyeran y, por supuesto, para asegurarse de que yo lo oyera perfectamente, le dije, Alejandro, por favor, trata de mantenerla a raya. Esa mi nuera gorda me da asco, literalmente asco. No sé cómo puedes verla en la intimidad. Es una mancha en la imagen de la familia. El impacto físico fue idéntico a una bofetada a mano abierta. Sentí que el aire se congeló en los pulmones. Mis ojos se dirigieron automáticamente a Alejandro, mi esposo. Él seguía absorto en la alfombra, pero noté el leve temblor en la punta de sus dedos aferrados al reposabrazos. Pude haber esperado un gesto, un leve gruñido, una defensa tenue, pero no hubo nada, solo el silencio profundo de la complicidad y la cobardía. Doña Carmen rió, una risa seca como hojas muertas. Teresa se giró, satisfecha. Me quedé en silencio. Esa fue la parte más dolorosa. No pude replicar, no pude defenderme, no pude gritar la verdad, que esa mi nuera gorda había vendido la única herencia decente de su familia, la casa de sus padres, para salvar a su hijo, Alejandro, de ir a prisión por deudas de juego. No pude recordarle que ese mármol y ese terciotalo se habían pagado con el sudor y el recuerdo de mi vida pasada. Me tragué la bilis, sentí el pulso acelerarse hasta un ritmo frenético, un tambor en mi oído que gritaba «¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!». Teresa, al ver mi inmovilidad, interpretó mi silencio como sumisión total. Se acercó un paso más y susurró, asegurándose de que Alejandro no la escuchara, o al menos no la confrontara. «Ahora, Isabel, ve a la cocina. Necesito que limpies el desastre que dejó la cocinera. Y no tardes. Recuerda quién mantiene tu techo sobre tu cabeza». La ironía era tan cruel, tan palpable, que casi me hizo reír, pero en lugar de reír, sentí una claridad gélida descender sobre mí.
Este no era un simple insulto, era un sistema de demolición emocional diseñado para anular mi voluntad y mi valor. Y el cómplice silencioso, el hombre que me había jurado amor eterno frente al altar, estaba permitiendo el espectáculo para mantener la paz, su paz. Salí de la habitación, mis pasos resonando apenas en el mármol, pero en mi mente cada paso era el estruendo de una decisión. No fui a la cocina a limpiar, fui directamente al baño de servicio, me encerré y me miré en el espejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre, no de llanto, sino de rabia contenida y pura. El día anterior yo era Isabel, la esposa sacrificada. A partir de ese instante, yo era Isabel, la enemiga silenciosa. Me lavé la cara, me sequé la piel con el pañuelo áspero y mientras lo hacía, el recuerdo del sacrificio financiero, la razón fundamental de que yo estuviera encadenada en esa prisión de terciopelo, inundó mi mente. El día siguiente, todo cambió, pero para que cambiara, primero tuve que revivir el precio de mi permanencia. El año era 2021, 3 años antes de ese momento de humillación explosiva. Alejandro y yo llevábamos casados solo 2 años, pero la fachada de su prosperidad ya se estaba desmoronando, como un castillo de arena golpeado por la marea. Él era un hombre guapo, superficialmente encantador, que se había casado con la hija de una familia de clase media trabajadora que, para él, representaba una buena inversión social. Yo creí en su amor, o al menos en su necesidad. La llamada llegó una noche de enero. Alejandro no estaba en casa. Teresa me llamó directamente, saltándose a su propio hijo. Su tono, normalmente altivo, estaba teñido de un terror frío. Isabel, tu marido, está en un problema muy serio, unos mafiosos, deudas de juego. Si no se resuelve antes del fin de semana, va a terminar en el hospital, o peor. El terror me paralizó. Cuando Alejandro regresó, borracho y temblando, confesó la verdad. No eran 50.000 euros, como había dicho inicialmente cuando me pidió un préstamo para inversiones. Eran 417.000 euros, una cifra astronómica. Mi madre no puede saberlo todo, Isabel. Me matará. Ella controla los activos de la familia, me suplicó Alejandro, con lágrimas falsas o reales. Ya no lo sé distinguir. Tú eres mi esposa. Tú eres mi única salida. Si te pido el dinero, nadie tiene por qué saber de dónde salió exactamente. Yo tenía algo, lo único de valor tangible que me quedaba de mis padres, que habían fallecido unos años antes. Era una casa de ladrillo rojo en las afueras, con un gran jardín donde solíamos recoger manzanas. Un lugar que olía a libros viejos y estabilidad. Había jurado que nunca la vendería. Era mi ancla. Alejandro, esa casa es todo lo que tengo, le dije, sintiendo un nudo de pánico en la garganta. Te lo devolveré, me juró, arrodillándose ante mí en un acto de drama forzado. Juro que te lo devolveré. Además, si salgo de esta, mi madre te aceptará totalmente, te amará. Estaremos juntos y seremos ricos, como mereces. Durante semanas la presión fue constante. Teresa, aunque oficialmente no sabía el origen del dinero, orquestaba la necesidad. Me recordaba, sutilmente, que mi permanencia en la alta sociedad dependía de mi capacidad para resolver los problemas de su hijo. Isabel, somos una familia, y en esta familia los problemas se resuelven con pragmatismo, no con sentimentalismos. ¿De verdad vale más una vieja casa que la vida de mi hijo y tu esposo? La balanza de valores se inclinó brutalmente. La vida de mi esposo contra el recuerdo de una casa vacía. El pragmatismo ganó. Fui al banco la misma semana. Firmé los papeles de venta.
Fue el día más frío de mi vida, no por la temperatura, sino por la sensación de despojo total. Observé la transferencia bancaria, 417.000 euros, directamente a una cuenta opaca que Alejandro usó para pagar a sus acreedores. Me quedé sin nada tangible, pero con la promesa de una vida de gratitud y respeto. Error, monumental error. Una vez que el dinero estuvo en el sistema de Alejandro y, por extensión, en el ámbito de Teresa, yo dejé de ser la salvadora. Me convertí en una inversión, un activo adquirido que podía ser tratado con desprecio. El dinero, supuestamente, debía haber comprado mi estatus. En cambio, compró mi humillación. Teresa no tardó en demostrar su dominio. Si bien no podía expulsarme legalmente porque mi dinero había resuelto la crisis financiera más grande de Alejandro en años, podía hacerme la vida imposible. Me exigía que hiciera las compras con sus tarjetas para que yo no tuviera acceso a cuentas personales, me obligaba a asistir a eventos aburridos donde me ignoraba y criticaba públicamente mi vestuario, mi peso, mi familia, mi inteligencia. El sacrificio de los 417.000 euros no solo salvó a Alejandro, sino que consolidó la posición de Teresa. Ahora, si me iba, ella perdería un amortiguador financiero, y yo perdería la única forma de recuperar mi capital. Estaba atrapada en una deuda emocional y económica. Este era el panorama cuando, 3 años después, Teresa me llamó nuera gorda y me dijo que le daba asco. Ya no era un simple insulto, era el recordatorio de que mi sacrificio no me había dado valor, sino solo la etiqueta de un objeto desechable que había cumplido su función. Mientras me miraba en el espejo del baño, la niebla de la sumisión se disipó. El sacrificio había terminado. Ahora era el momento de la recuperación. Pero no iba a recuperar solo el dinero, iba a recuperar mi dignidad. Y eso significaba demoler el sistema que me había oprimido. Y para demoler un sistema, necesitaba una arma de destrucción masiva. La noche después de la humillación, fingí estar enferma. Me acosté temprano en la inmensa cama matrimonial, sintiendo el vacío helado del espacio entre Alejandro y yo. Él no preguntó cómo estaba. Entró, se duchó en silencio, se puso su pijama de seda y se acostó dándome la espalda. Ese fue el acto final de traición, la negación de la conexión humana cuando yo estaba en mi punto más bajo. Mientras él dormía, yo me levanté. Ya no me importaba si me descubría. Mi miedo había sido reemplazado por la determinación. Necesitaba un motivo legal sólido, más allá de la crueldad verbal. Necesitaba evidencia que garantizara que la recuperación de mis 417.000 euros no fuera simplemente un acuerdo de divorcio, sino una restitución total por fraude y abuso. Mi primera acción fue revisar sus cosas. Alejandro era descuidado, se creía invulnerable por la protección de su madre. Fui a su estudio, un lugar que Teresa mantenía estrictamente prohibido para mí, bajo el pretexto de papeles delicados. Encendí la pequeña linterna de mi móvil. El escritorio era de caoba, cubierto de documentos. La mayoría eran superficiales, invitaciones, facturas de restaurantes caros, folletos de golf. Pero en un cajón lateral, que él siempre dejaba sin llave porque ¿quién se atrevería a entrar?, encontré lo que buscaba: estados de cuenta bancarios y una carpeta marcada como Asunto 2021-B. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El Asunto 2021-B era el registro detallado del pago de la deuda de juego. Pero no era solo la deuda.
Había una serie de transferencias subsiguientes, realizadas solo unos meses después de que yo vendiera mi casa. Transferencias dirigidas a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad fantasma. Los montos sumaban exactamente 150.000 euros. La descripción adjunta, escrita a mano por Alejandro, era cruda. Reembolso capital M. ¿Reembolso de qué capital? Él me había dicho que había vendido algunos activos pequeños para cubrir gastos legales menores, pero 150.000 euros no era menor. De repente, la traición se hizo tridimensional. Él no solo me había usado, sino que había mentido sobre la totalidad de la deuda. Los 417.000 euros no solo pagaron a los mafiosos, sino que una parte se usó para reembolsar a alguien más, alguien que había invertido dinero previamente en sus deudas de juego. ¿Quién era esa persona? Busqué más a fondo. Encontré un pequeño cuaderno negro, escondido bajo una pila de recibos de impuestos. Era la agenda personal de Teresa. Ella manejaba todos los negocios familiares y Alejandro solo seguía instrucciones. La agenda era un diario codificado de transacciones. Encontré una entrada para la misma fecha del reembolso capital M. M satisfecho, deuda de A cubierta, Isabel inocente pero ya con el anzuelo. M recibió 150.000 del total de I para callar sobre la vieja cuenta. Papeles de la sociedad de Caimán listos para la próxima jugada. A no debe saber nada de Caimán. El frío me recorrió la espalda. Teresa y Alejandro no solo me habían mentido sobre la cantidad de la deuda, sino que habían usado mi dinero como un instrumento para pagar la mordida de un chantajista o de un socio antiguo que conocía los secretos financieros de la familia. Y, lo más crucial, Teresa estaba manejando una sociedad fantasma para mover dinero de manera ilícita. Esa era la vulnerabilidad fatal. No era solo el maltrato emocional, que en un tribunal podría ser difícil de probar, era el fraude financiero sistemático y la evasión fiscal. Teresa, la señora intocable, la moralista de la alta sociedad, estaba cometiendo delitos fiscales serios. Pero había un detalle más. En una de las páginas de la agenda encontré una nota garabateada rápidamente. La herencia de Carlos fue el doble de lo que dijimos. El resto en la cuenta del bando de Luxemburgo. Nadie sabe. Carlos era el padre de Alejandro, y su muerte había sido hace 5 años. Oficialmente la herencia había sido mínima, alegando que las malas inversiones la habían diezmado. Si Teresa había desviado una parte de esa herencia a Luxemburgo, no solo estaba evadiendo impuestos, sino que estaba reteniendo activos que legalmente también pertenecían a Alejandro, y por lo tanto a mí como cónyuge en ciertas circunstancias. Mi plan cambió radicalmente. Ya no se trataba solo de recuperar mis 417.000 euros. Se trataba de exponer a Teresa por su hipocresía criminal y de hacer que Alejandro pagara el precio de su pasividad y su complicidad en el fraude. Fotografié cada página relevante del cuaderno y de la carpeta. Creé copias de seguridad en la nube usando una cuenta de correo electrónico anónima que abrí esa misma noche. Me acosté justo antes de que el sol comenzara a asomar. Alejandro seguía durmiendo. Lo miré. Era un niño mimado que había permitido que su madre me humillara hasta el punto de la náusea. Sentí un profundo desapego. La Isabel que lo amó, o creyó amarlo, había muerto en el momento en que él se quedó callado mientras me llamaban asco. Ahora comenzaba la fase de recopilación metódica. Tenía la evidencia escrita. Necesitaba las voces. Mi comportamiento cambió de inmediato. La Isabel de antes se encogía. La Isabel de ahora sonreía. Al día siguiente, cuando Teresa me ordenó limpiar la cocina, lo hice con una diligencia casi servil. La vi observarme y noté un destello de satisfacción en sus ojos. Ella pensó que la humillación había funcionado, que me había quebrado por completo. Me convertí en su sombra silenciosa.
Escuchaba, asentía y memorizaba sus rutinas. Mi primera adquisición estratégica fue un pequeño grabador de voz, camuflado en un llavero, que compré por internet y pedí que lo enviaran a un apartado postal para evitar que llegara a la dirección de la casa. Era minúsculo, pero su calidad de audio era excepcional. Comencé a llevarlo conmigo a todas partes. Objetivo 1. La confirmación de la evasión fiscal. Teresa solía hacer llamadas telefónicas de negocios importantes en el balcón del segundo piso, creyendo que la privacidad del aire libre era suficiente. Pero el balcón colindaba con el pequeño gimnasio de la casa, y los conductos de ventilación eran perfectos transmisores de sonido. Esperé una semana. Fingí que estaba usando la bicicleta elíptica a primera hora de la mañana. Me aseguré de que el grabador estuviera encendido y colocado estratégicamente en una repisa cercana. Escuché a Teresa hablar con alguien llamado Licenciado Soto. Teresa, voz tensa: «Sí, Soto, necesitamos mover los papeles de la Sociedad de Panamá antes de la auditoría de noviembre. Y la cuenta de Luxemburgo, por el amor de Dios, tiene que estar impecable. Nadie debe saber de la suma real de la herencia de Carlos. Nadie, y menos Isabel. Ella cree que todo se ha ido en las deudas de Alejandro, la estúpida». Silencio. El sonido del viento, y luego el tic-tac de la grabadora, capturando la evidencia de la conspiración y el insulto de nuevo. Apagué la grabadora. Mi corazón latía con la satisfacción fría del cazador. Tenía la confirmación de la evasión fiscal, la manipulación de la herencia y el desprecio continuo. Necesitaba que Alejandro admitiera que la deuda era mayor de lo que me había dicho y que había usado mi dinero para otros fines, pero él era evasivo y cobarde. Una noche, cuando estábamos solos, me acerqué a él en la cama. Fingí vulnerabilidad, algo que sabía que lo tranquilizaría, porque alimentaba su frágil ego. «Alejandro», susurré, tocándole el brazo. «Tengo miedo. Con todo este estrés, ¿estás seguro de que resolvimos todo? Es que a veces tengo pesadillas con esos hombres que te buscaban. Eran solo 417.000 euros, ¿verdad? ¿No hubo más? Porque mi madre siempre me decía que si uno va a ayudar, tiene que saber la totalidad de la verdad». Él se giró, me miró con una expresión de culpa y alivio al mismo tiempo. Alivio porque no estaba gritando, y culpa porque yo había tocado el tema de su madre. Mi grabadora, oculta bajo la almohada, estaba grabando. Alejandro, voz baja, nerviosa. «Isabel, por favor, no pienses en eso. Sí, esa fue la deuda principal. Lo que pasa es que mi madre tuvo que cubrir un pequeño problema de liquidez que tuve con un viejo socio, Marco. Eran 100.000 euros, o un poco más, no recuerdo bien, y el dinero que entró por la venta de tu casa, una parte se usó para darle una compensación a Marco, para que se callara sobre el resto de las deudas que mi madre me ha ayudado a pagar en los últimos años». «¿Cuánto le diste a Marco exactamente?», pregunté, manteniendo mi voz suave y llena de falsa inocencia. Alejandro: «No me hagas pensar en números, cariño. Unos 150.000, creo. Pero era necesario. Si Marco hablaba, mi madre se enteraría de todo. Tu dinero nos salvó a los dos, ¿entiendes? Por eso estoy tan agradecido». Yo sonreí. Él no entendió que esa gratitud era mi arma. Él acababa de admitir que 150.000 euros de mi capital no se usaron para pagar su deuda de juego, sino para pagar el silencio de un tercero sobre otras deudas que su madre había estado encubriendo. Fraude en la obtención del capital. «Entiendo, amor, hiciste lo correcto», le dije, besándole la mejilla. Me sentí como una actriz ganadora de un Oscar. En solo 2 semanas tenía suficiente evidencia digital, los documentos del fraude de Teresa, la confesión de Alejandro sobre la malversación de mi dinero y múltiples grabaciones de Teresa refiriéndose a mí con desprecio extremo, lo cual ayudaría a probar el ambiente de maltrato psicológico y la intención de manipulación. Ahora solo faltaba el escenario. Un juicio legal toma tiempo. Yo necesitaba un golpe rápido, público y devastador. Tenía que usar el teatro de Teresa contra ella. Decidí que el momento era una reunión familiar formal, en su territorio, donde su ego estuviera en su punto más álgido.
El próximo domingo, cena con los tíos y primos más importantes. Mientras ultimaba los preparativos, envié toda la evidencia a un abogado especializado en derecho familiar y penal que había investigado meticulosamente, el licenciado Javier Domínguez, un hombre conocido por su discreción y su implacable precisión financiera. Le pedí una reunión urgente, en secreto. La cena de los domingos era el ritual de poder de Teresa. Vestida con joyas ostentosas y un traje de diseñador, se movía por el comedor como una reina. Había unas 12 personas en la mesa, incluidos los primos de Alejandro, que eran jueces y empresarios. La audiencia era perfecta. Yo me vestí con discreción, un simple vestido negro que acentuaba mi figura sin llamar la atención. Me senté en mi lugar habitual, al lado de Alejandro, que se dedicaba a beber vino tinto para aliviar su ansiedad crónica. La conversación, como siempre, giraba en torno a la superioridad de la familia de Alejandro y los fracasos del resto del mundo. Teresa lideraba el discurso, usando su tono de superioridad moral. Es importante mantener el decoro, ¿saben? La familia es una institución que exige sacrificio y discreción, dijo, observándome de soslayo. Esperaba una reacción. Yo sonreí, levantando mi copa en un brindis silencioso. Mi sonrisa la desarmó un poco. No estaba acostumbrada a mi calma. La cena transcurrió. Lentejas y cordero. Pesadez y formalidad. Llegó el momento del postre, el momento en que Teresa siempre soltaba sus críticas más ácidas. Y bueno, hablando de sacrificios, comenzó Teresa, poniendo su mano enguantada sobre la de Alejandro. Mi Alejandro es un hombre generoso, siempre ayudando a quienes lo necesitan, aunque a veces uno tiene que cargar con personas que no están a la altura del apellido. Todos sabían a quién se refería. Había un silencio tenso. «Isabel, querida», dijo Teresa, dándome por fin la atención que yo estaba esperando. «Dime, Isabel, ¿ya terminaste de investigar esos cursos de dieta que te mandé? De verdad que sería un acto de caridad hacia ti misma. Recuerdo lo que dije el otro día. La imagen es crucial. Y bueno, esa mi nuera gorda». Antes de que pudiera terminar la frase, hice algo que nadie en esa mesa esperaba. Me levanté, no con rabia, sino con una tranquilidad quirúrgica. Dejé mi servilleta de lino blanco sobre la mesa, doblada con precisión. «Teresa», dije, y mi voz resonó en el comedor, no alta, sino firme, con el eco de una verdad que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Toda la mesa se quedó en silencio. Alejandro me miró, pálido, sintiendo el desastre inminente. «Usted siempre me llamó gorda», continué, sin pestañear. Y dijo que le daba asco. Me quedé en silencio, pero hoy, permítame que le diga lo que realmente me da asco a mí. Teresa estaba atónita. Su rostro se puso de un rojo furioso. «¿Cómo te atreves, Isabel? Siéntate inmediatamente». «No me sentaré, porque esta es la primera vez en 3 años que estoy de pie», repliqué. «Usted ha vivido bajo la ilusión de que mi silencio era sumisión, pero era recopilación de datos. Usted me recuerda constantemente que usted mantiene el techo sobre mi cabeza. Yo le recuerdo que fue mi dinero, 417.000 euros, el que pagó las deudas de su hijo, y por lo tanto, salvó su prestigio». Ella intentó interrumpirme, golpeando la mesa. «Mentirosa, ese dinero era un préstamo, que será devuelto». «No lo creo, Teresa», dije, sacando mi teléfono móvil. «Porque una parte importante de ese dinero nunca fue para la deuda. Se usó para pagar el silencio de terceros en un acto de fraude que su hijo me confesó personalmente. Y además, usted usó mi sacrificio como pantalla para esconder sus propias actividades ilícitas». Alejandro se levantó de golpe. «Isabel, detente, por favor, detente». Lo ignoré, mirando directamente a Teresa. «Usted me llama estúpida, pero yo sé de la cuenta offshore en Caimán. Sé de la cuenta de Luxemburgo con el dinero de la herencia de Carlos que usted robó para evadir impuestos.
Y sé que usted manipuló a su hijo para que me pidiera la totalidad de mi patrimonio con mentiras. Saqué el grabador de mi bolsillo. Era el momento de la verdad auditiva. Como usted exige pruebas y decoro en esta familia, aquí tienen el decoro, dije, presionando reproducir. La voz de Teresa llenó la habitación, clara y cruel. Ella cree que todo se ha ido en las deudas de Alejandro, la estúpida. Luego la voz de Alejandro nerviosa. Unos 150.000, creo, pero era necesario. Si Marco hablaba, mi madre se enteraría de todo. La reacción fue inmediata y caótica. Teresa se levantó de un salto, intentando abalanzarse sobre mí. «¡Dame eso! ¡Estás arruinando a la familia!», gritó, completamente descontrolada. Los primos, el juez y el empresario estaban petrificados. Entendían la gravedad de lo que acababan de escuchar, no una disputa conyugal, sino evidencia de fraude fiscal y malversación de fondos. La familia ya estaba arruinada, Teresa, dije, dando un paso atrás. Usted la arruinó al valorar más el dinero ilícito y la apariencia que la decencia humana. Yo solo he sacado la basura. Apagué el grabador. Este dispositivo, junto con copias de la agenda de Teresa, los estados de cuenta y la documentación de las sociedades fantasmas, ya están en manos del licenciado Domínguez. Miré a Alejandro, que estaba temblando, incapaz de mirarme a los ojos. Y en cuanto a ti, Alejandro, tu silencio fue tu sentencia. No solo eres un deudor, sino un cómplice activo en la humillación y el fraude. Mañana mismo se presenta la demanda de divorcio con solicitud de restitución total de mis bienes y compensación por daños y perjuicios. Tomé mi bolso, que contenía una pequeña maleta de mano. Había empacado solo lo esencial. Desde este momento, ni usted, Teresa, ni usted, Alejandro, tienen jurisdicción sobre mí. Espero que el dinero de Luxemburgo sea suficiente para pagar los abogados, porque van a necesitarlo. Salí del comedor, caminando lentamente, sintiendo por primera vez el suelo bajo mis pies con una solidez real. Escuché el grito histérico de Teresa a mis espaldas, la voz de Alejandro suplicando, pero no miré atrás. La reunión con el licenciado Javier Domínguez, el lunes por la mañana, fue un estudio de caso en profesionalismo gélido. Su oficina era minimalista, con vistas a la ciudad que parecía pequeña bajo la magnitud de los problemas que él resolvía. Yo entré como la víctima emocional, salí como la socia estratégica. «Señora Isabel», dijo el licenciado Domínguez cerrando la carpeta de evidencia, «usted no trajo un caso de divorcio difícil, usted trajo un caso de fraude corporativo y estafa matrimonial que tiene implicaciones penales serias para doña Teresa y civiles para su esposo». Le expliqué la cronología, la venta de la casa, los 417.000 euros, la mentira sobre el uso del dinero, los 150.000 para el chantajista Marco y, crucialmente, la evidencia de evasión fiscal de Teresa usando las cuentas offshore. Su capital, los 417.000 euros, se inyectó en el patrimonio conyugal bajo falsas pretensiones y manipulación. Esto nos permite solicitar la anulación de la deuda como tal y su restitución total, más intereses y daños punitivos por la angustia mental que sufrió, exacerbada por los insultos grabados, explicó Domínguez. «¿Y qué pasa con Teresa? ¿Y la evasión?», pregunté. Domínguez sonrió por primera vez, un gesto pequeño y preciso. «Doña Teresa es la clave de nuestra negociación. Ella se ha protegido toda la vida, pero ha dejado cabos sueltos. La documentación que usted recuperó, la agenda, la mención de Luxemburgo, es suficiente para iniciar una investigación fiscal. Si la presionamos con una denuncia penal por evasión y ocultamiento de activos hereditarios, su mayor prioridad no será salvar a su hijo, sino salvar su propia libertad y sus cuentas millonarias». El plan era audaz, utilizar la amenaza penal contra Teresa para forzar un acuerdo civil fulminante contra Alejandro.
Domínguez envió la primera comunicación legal. No fue solo una notificación de divorcio, sino una demanda preliminar que citaba fraude financiero, uso indebido de fondos conyugales y la intención de iniciar una querella penal por delitos fiscales, adjuntando transcripciones de las grabaciones de Teresa y Alejandro. La respuesta de Teresa fue predecible: ira y negación. Contrató a una firma de abogados de alto perfil para intentar intimidarme, pero Domínguez era un veterano. A las 48 horas de la presentación, Alejandro me llamó. Su voz era un susurro roto. «Isabel, por favor, retira la demanda. Mi madre está teniendo un ataque de nervios. Dice que la vas a arruinar. No puedes hacer esto». «Tú te quedaste en silencio cuando tu madre me llamó asco, Alejandro», le recordé, sin emoción. «Tú elegiste tu lealtad. Ahora acepta las consecuencias. Yo ya no soy tu esposa, soy tu acreedora y tu litigante». «Pero el dinero, Isabel, lo devolveremos, te lo juro». «Ya es tarde. Querías una esposa dócil y silente. Obtuviste una rival que conoce cada secreto de tu madre. Tu destino ya no está en tus manos, sino en la habilidad de tu abogado para negociar con el mío». Colgué. La presión sobre Teresa fue inmensa. Los abogados de Domínguez filtraron, estratégicamente, suficiente información a la agencia tributaria sobre las sociedades de Caimán para ponerla nerviosa. Teresa entendió rápidamente que si el caso de divorcio se prolongaba y la evidencia se hacía pública en un tribunal, ella podría enfrentar años de cárcel y multas que superarían con creces el valor de mi restitución. La negociación se resolvió en menos de 3 semanas. Las consecuencias específicas. Divorcio inmediato. Alejandro aceptó el divorcio por culpa, con la cláusula de que la restitución de mis fondos no podía ser negociada. Restitución total y daños. Se ordenó la devolución inmediata de los 417.000 euros, más una compensación por daños emocionales y perjuicios de 75.000 euros. Total, 492.000 euros. Este dinero provino directamente de una de las cuentas patrimoniales que Teresa había logrado ocultar a Alejandro, lo cual fue un golpe doble para ella. Prohibición de acercamiento. Se impuso una orden de restricción contra Teresa y Alejandro, prohibiéndoles cualquier tipo de contacto. Control de la narrativa. Domínguez aseguró que, a cambio de no iniciar una investigación penal completa contra Teresa, lo que hubiera desvelado todos sus fraudes, ella y Alejandro firmaron un acuerdo de confidencialidad y aceptaron la narrativa de que el divorcio fue por incompatibilidad, preservando mi reputación, mientras que la suya se desmoronaba en privado. El día que recibí la confirmación de la transferencia bancaria, sentí el peso de mi antigua casa regresar, pero transformado en poder financiero. El dinero, el mismo que había usado para comprar mi humillación, ahora compraba mi libertad. Una semana después, Domínguez me entregó un último documento. Doña Teresa y su hijo han tenido que abandonar la residencia familiar, ya que parte del acuerdo era utilizar ese inmueble como garantía para asegurar el pago. El banco ha ejecutado la hipoteca y están buscando una nueva residencia más modesta en las afueras. Mi venganza no fue un rito, sino un informe bancario y un documento de ejecución. La mujer que me expulsó verbalmente de su casa por ser asco, ahora era expulsada de su propia mansión por la ley que yo activé. Ahora vivo en un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad. Lo elegí yo, con mis propios fondos restituidos, que ahora manejo con una meticulosidad casi obsesiva. El apartamento huele a café, a libros nuevos y a una paz inmensa. No hay rastro del perfume floral pesado de Teresa, ni del olor a vino rancio y miedo de Alejandro. A veces, por las mañanas, me siento en el balcón y bebo mi té, recordando ese momento exacto en el comedor de mármol. El momento en que Teresa dijo: «Esa mi nuera gorda me da asco». Pensar en ello ya no me produce rabia, sino una profunda lección de vida.
El gran error que cometí, y que muchas mujeres cometen en situaciones de abuso sistémico, fue creer que el sacrificio forzado me daría valor. Creí que si yo me empobrecía, ellos se enriquecerían moralmente y me recompensarían con respeto. Pero el respeto no se compra, y la gente que valora la apariencia por encima de la decencia simplemente ve el sacrificio como una prueba de debilidad y una oportunidad para la explotación. Mi silencio en ese momento, el silencio después del asco, no fue un fracaso, fue una pausa, una recarga. El momento en que mi cerebro abandonó la reacción emocional, llorar, gritar, suplicar, y pasó a la acción estratégica: observar, documentar, ejecutar. El empoderamiento real no viene de un grito impulsivo, sino de la paciente recopilación de pruebas y la ejecución estratégica a través de los canales legales correctos. La lección más importante que aprendí fue sobre los límites. Cuando se cruza el límite del respeto y la dignidad, no hay marcha atrás. Yo permití que me trataran mal, pero cuando el insulto se convirtió en una herramienta activa para perpetuar el fraude y la anulación de mi persona, supe que tenía que dejar de ser una víctima y convertirme en la responsable de mi propia justicia. Alejandro, el hombre que me traicionó con su silencio, ahora enfrenta una vida de estipendios controlados por su madre y la vergüenza social de un divorcio que lo dejó económicamente debilitado y socialmente expuesto como un cobarde. Su cobardía le costó más que cualquier deuda de juego. Teresa, la mujer que creyó que el dinero y el pedigrí le daban derecho a humillar a otros, se dio cuenta de que el sistema que la protegía podía ser utilizado en su contra con la misma frialdad que ella utilizaba para manipular. El miedo a la cárcel por evasión fiscal fue mucho más efectivo que cualquier confrontación emocional. Hoy, la Isabel de 33 años que se levanta por las mañanas sabe que los 417.000 euros no solo fueron recuperados, sino que fueron la llave para abrir la jaula. Nunca más permitiré que mi valor sea definido por el peso en la báscula o por la opinión de una mujer amargada. Mi valor está en la integridad de mi palabra y en mi capacidad para defenderme legal y estratégicamente. El asco que Teresa sintió hacia mí era solo un reflejo de su propia podredumbre interna. Yo, al exponerme a la luz, me limpié. Ella, al esconderse en la oscuridad del fraude, se condenó. Me sirvo una taza de té sin jazmín, y disfruto del silencio. Sé que la justicia, aunque lenta y fría, es la única forma duradera de empoderamiento contra el drama psicológico. Y ese es el final de mi historia. El día después de que me quedé en silencio, todo cambió, porque ese silencio fue la última palabra de la víctima y la primera acción de la justiciera.